Jehová, que obviamente cuando tú haces la revisión y vas al punto de origen de los testigos de Jehová con Charles Taze Russell, que fue Sí, su creador. Charles sí. Taze Russell fue el que lanzó las tres primeras y la más anecdótica, en 1914 viene el señor nuevamente con la Primera Guerra Mundial y se va a arrojar sobre el planeta. Y a partir Eso repitió los cálculos de estos tipos, o sea, no es claro, un como un programa loro. dedicado a los testigos de Jehová, podríamos dedicarlo en el futuro. Tuvo el culo Russell de que la Primera Guerra Mundial, el estallido le profetizó eso, pero él profetizó el fin del mundo y la segunda llegada de Cristo, cosa que no Correcto. sucedió. O sea, No, es que no, profecía incumplida. hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Y sí, hemos llegado al mes de mayo. Estamos a punto de nuestro programa número 20 y, por sobre todas las cosas, y lo más importante, el mes más bonito del año porque es el mes de las madres. Esas señoras, esas guías, esas almas hermosas y bellas que nos permitieron que cada uno de nosotros estuviéramos aquí en este planeta. Hoy, 7 de mayo, vamos a tener un programa súper importante. Obviamente, vamos a hablar del tema sobre el Papa, que el Papa Francisco partió ya hace unas semanas y nos vamos a dar un espacio porque esta situación no es aleatoria. La gente cree que todo ocurre de una manera muy esporádica, muy exponencial, nada ocurre sin un motivo específico, pero hay algo oculto detrás de ese fallecimiento el lunes después de finalizar Semana Santa. Pero para iniciar el día de hoy nuestro programa, vamos a invitar a nuestro querido Armando. Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Greg? Buen día. Tomando mi matecito, mi Eso es dosis correcto. diaria de mateína. Para no perder el ritmo, también estamos tomando cafecito aquí y nada, vamos a hablar de un tema realmente importante que a los dos nos cautiva. Es un tema que a mí, desde que yo tuve conciencia, desde que yo tuve la oportunidad de empezar a cuestionar a mi papá a los 5 años, recuerdo yo que yo empecé a cuestionar a mi papá preguntándole si se iba a morir. Imagínate un niño de 5 años que le pregunte a su papá, papá, tú te vas a morir. O sea, a partir de ahí empecé a investigar cosas que tienen que ver con lo paranormal, con esas preguntas que las personas hacen sobre la vida, pero el tema de hoy es algo que yo he escuchado desde esa época, desde los años 80 del siglo pasado he escuchado que el fin de los tiempos está cerca, que la nueva era está cerca. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es los papables, la profecía del fin de los tiempos. Porque ahorita en YouTube, en Instagram, en TikTok, en muchísimos lados de la internet y en el mundo televisivo, se dice que el Papa Francisco era el último Papa. Así que nada, para iniciar, como siempre, el programa del día de hoy, le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando. A mí, también como vos decís, Greg, me cautiva, pero me hincha mucho las pelotas. Y explico por qué. O sea, fui criado como testigo de Jehová, me aparté de la iglesia, o sea, pedí mi expulsión a mis 19 años. Me fui a estudiar, yo soy ciudadano italiano también, como miles de argentinos, y me fui a estudiar a Roma, justamente, viví en Roma. Y mi madre, antes de irme, en la puerta de mi casa me dice, prométeme que vas a investigar si esto es la verdad. O sea, pero esperando que yo volviera. E investigué en Roma. Escribí un libro sobre las profecías, o sea, sobre los testigos de Jehová, que se llama Testigos de Jehová, Historia y Anatomía de una secta, y estudié esta cuestión de las profecías bíblicas, ¿entendés? Bueno,
Es más, di con un tipo, o sea, la historia es larga, ¿viste? Excederíamos el tiempo, No, pero estamos para eso. Cuenta, cuenta, estamos para eso. y con un ex cura que había colgado las sotanas y que se había casado con una mujer que era amiga mía, y era ex cura y era experto en traducción de textos antiguos, ¿entendés? Y yo estaba angustiado, ¿viste? Por esto del fin del mundo, los testigos de Jehová, si era verdad, y me decía, no, anda con mi tésera, que sería mi carnet, dice, yo te hago una extensión para que puedas entrar a la biblioteca y sacate este libro, que es un libro de Leroy Edwin Fromm, que se llama La fe profética de nuestros padres. ¿Qué pasa con este historiador adventista? Empieza diciendo que, o sea, el adventismo y el protestantismo ha basado sus cálculos de la fecha del fin del mundo en pasajes de la Biblia. ¿Mm? Y se puede llegar a afirmar que las especulaciones numerológicas, ya vamos a ver por qué, sobre la fecha del fin del mundo y la segunda venida de Cristo, porque esto tiene que ver, viste, fin del mundo, segunda venida de Cristo, no solo comenzaron siglos, de los primeros siglos después del cristianismo, sino para mí y para Fromm también, poco después de la muerte de Jesús. Y de poco sirvió la advertencia de Jesús a sus discípulos sobre no pretender conocer el día y la hora de su segunda venida, porque prometió volver, sobre la, fe sobre la fecha del fin, porque hubieron especulaciones numerológicas abundantes. Solo por hablar de la obra de Leroy Edwin Fromm, que yo en su momento me leí 4 tomos, Greg, 4 tomos, se llama así, La fe profética de nuestros padres, donde este historiador adventista recoge una extraordinaria documentación muy minuciosa sobre cientos, o mejor dicho, miles de personajes más o menos famosos, más o menos instruidos, más o menos doctos sobre las técnicas de interpretación de la Biblia y de traducción, que con cálculos más o menos disparatados, por no decir delirantes, ¿entendés? Trataron de fijar un número o una fecha como la fecha del fin del mundo. Edwin Fromm en su obra dice que en los siglos, por razones históricas, ¿no? Esto va creciendo. Después vamos a ver un poco el desarrollo histórico, pero en los siglos XVIII y XIX se verificó un verdadero auge de este fenómeno, el ensañamiento por parte del protestantismo de calcular el día del fin, el día del apocalipsis. Y Fromm dice en este libro que se puede decir que durante el siglo XVIII y el siglo XIX no ha habido año que no haya sido indicado como año del fin. ¿Entendés? O sea, a esto hay que agregarle que Fromm se interesa solo del profetismo docto, erudito, entre comillas, en la Biblia, o sea, que deja un registro escrito en opúsculos, en revistas, y que hace cálculos, vamos a ver, algunos delirantes, ¿viste? Para mí esto está, porque me toca en forma personal. Pero hubo una corriente de profetas, muchos más o menos doctos, menos improvisados, que empezaron a hacer especulaciones mesiánicas alrededor de la vuelta del Mesías. Y lo peor de todo es como hablamos, viste, en el programa pasado, vos puedes creer lo que querás, o sea, créete lámpara y yo te pongo un bombillo en el culo, como decíamos. La cuestión es cuando vos te crees lámpara y pretendés iluminar a un resto de personas sobre esta cuestión. Pero, ¿dónde nace esto? El principio fundamental de las especulaciones numerológicas, bíblicas, en el cálculo del día del fin, empieza sobre un principio que se llama un día, un año. Es decir, que consiste, basándose en afirmaciones de la Biblia, por ejemplo, en los textos de Número 14 y 34 y Ezequiel 4:6, en considerar periodos expresados en años como si fueran, perdón, periodos expresados en días como si fueran años en las Sagradas Escrituras. Más o menos
dice Fromm, como en un mapa geográfico, 1 centímetro puede corresponder a 100 kilómetros. Este método fue elaborado originalmente por corrientes profetas judaicas del medioevo, para la cual la fecha que pretendieron calcular la fecha de la llegada del verdadero Mesías. O sea, es que el judaísmo espera la llegada del Mesías. Y más o menos, o sea, decían, bueno, estos periodos que la Biblia se expresan en años, 1300 años, 2500 años, son, perdón, estos que se expresan en días son en realidad años. Ya en el siglo IX de nuestro siglo, una corriente de rabinos comenzó a hacer cálculos y predicciones usando la fórmula un día, un año, en relación a periodos de 1290, 1335 y 2300 días indicados en Daniel 12:11, 12:12 y 8:14 respectivamente. Ahora, esto está tomado literalmente del libro de Fromm. Ahora, yo diría, ¿por qué Fromm habla de rabinos interesándose en las escrituras de Daniel? No sé si eso es así, porque generalmente los rabinos se interesan fundamentalmente en la interpretación de la Torá, pero puedo equivocarme. El primero del mundo cristiano, que es el que nos interesa a nosotros, estamos hablando desde el universo del mundo cristiano, en aplicar este principio un día, un año, es decir, expresar periodos que se indican en días, entenderlos como si fueran años. Fue un abad que se llamó Gioacchino da Fiore. Gioacchino, probablemente influido por la gematría, se llama así, los cálculos de los rabinos hebreos, aplicó la regla un día, un año, para los 1260 años expresados en Ezequiel, y anticipó que iba a llegar, o sea, en el 1260 de nuestra era, iba a llegar la era del espíritu. No habló fundamentalmente de nada específico, y dijo que iba a llegar una época de bondad, del paraíso en la tierra, una edad nueva, qué sé yo. Cuando murió Gioacchino, llegó el 1260 y no pasó nada. Muchos de los discípulos de Gioacchino se desencantaron, pero con esto Gioacchino da Fiore empieza con una tradición de un principio exegético de interpretación profético-numerológica de interpretar un día por años a periodos de la Biblia. Generalmente en estos sistemas de cálculos del fin del mundo, los libros sometidos de la Biblia a más examen van a ser siempre Apocalipsis y el libro de Daniel. Estos dos libros son ricos en números que van a servir de base para la especulación que se considerará significativo para el cálculo de la segunda venida de Cristo. Estos dos libros hablan de periodos de 1260 días, 1290 días, 1335 días, 2260 días, 2300 días y 2520 años días mencionados en ambos libros como el periodo o los días, años que tienen que transcurrir para que venga la segunda venida o que ocurra la segunda venida de Cristo. Te doy un ejemplo curioso también, pero importante. En el capítulo 4 del libro de Daniel se menciona un hecho del sueño de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor sueña con un árbol gigantesco que es cortado, quedando en el suelo por 7 tiempos antes de ser realzado. No te puedo explicar la cantidad de interpretaciones delirios que se han utilizado para interpretar estos 7 tiempos del árbol y la significación y qué sé yo. La interpretación inmediata que vos decís, o sea, leyendo el texto, la interpretación literal, y admito mi ignorancia, digo, bueno, el rey está loco, tienen que pasar 7 tiempos, vaya a saber qué significaba tiempo en ese contexto, en la hermenéutica del contexto donde
Daniel escribió la profecía. No, bueno, esto es todo, viste, un delirio de interpretación. O sea, se dijo que el fin del mundo iba a ocurrir al final de los 7 tiempos anunciados en Daniel, y si como cada año, según la usanza judía, está compuesta de 360 días y cada día es leído como un año, cada uno de los tiempos simbólicos expresados en Daniel son considerados periodos de 360 años. Si vos haces la multiplicación, 7 tiempos por 360 años, te da la cifra 2.520 años reales que tienen que transcurrir para que vuelva el Mesías o para el fin del mundo. Pero ¿entendés el nivel del delirio? O sea, ¿cómo convertís? O sea, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar a vos que esos 7 tiempos son 7, o sea, son 7, o sea, 7 por 360 años, y que después de eso sí o sí va a transcurrir, o sea, va a ocurrir el fin del mundo o la llegada de Cristo? El problema de estos periodos de tiempo, o de estas corrientes proféticas, o de esta forma de predecir el mundo, el fin del mundo, es que está bien, vos tenés el periodo de tiempo, ¿no? 2.520 años. No sabes a partir de qué punto histórico lo tenés que hacer correr este periodo de tiempo para que te dé el año del fin, ¿me entendés? Te doy un ejemplo, por ejemplo. Hay el capítulo 14 de Daniel habla de un periodo de 2.300 días, años que tienen que transcurrir para la llegada del fin del mundo. Hubo un profeta que se llamó, creo que William Miller, que lo hace correr a partir del 30 después de Cristo, es decir, a partir que Cristo es bautizado y recibe la misión que tiene que cumplir, hace correr esos 2.300 días explicados, expresados en el versículo 14 de Daniel, y te da como fecha de la segunda venida el año 1847 o fecha del fin del mundo. Pero para que demos cuentas del delirio, o sea, del delirio y de la ignorancia, ¿entendés? A partir de estos profetas más o menos improvisados, por ejemplo. Hay uno que lo hace correr a un periodo de 2.520 años, o sea, tiempos de los gentiles, tiempos de un rey, Nabucodonosor, que sueña 7 tiempos y vos los interpretás, delirás y los interpretás como años. Lo hace correr a partir del 727 a.C., o sea, el primer destierro de Israel en Asiria por obra del rey Salmanasar, que haría, o sea, a partir de ahí te cae en el año 1793, que es cuando la Revolución Francesa estaba en plena furia, en pleno auge. ¿Por qué? Yo le preguntaría, primero, dos cosas. ¿Por qué a partir del primer destierro de Israel? En mi ignorancia, esto está sacado del Leroy Edwin Fromm. Y segundo, ha sucedido algo en el cristianismo, es que nos hemos apoderado del libro sagrado de otro pueblo, es decir, del pueblo judío, y lo hemos interpretado, y muchas veces no solo lo hemos interpretado como acomodándolo a nuestras doctrinas, sino que le decimos a ese pueblo cómo tiene que traducir sus propias sagradas escrituras y cómo tiene que interpretarlas. ¿Me entendés? El delirio, o sea, el doble delirio, el doble nivel de complejidad. Otro delirante se llamaba Bickerstedt. Toma como punto de partida el 677 antes de la era común, el año del destierro del pueblo de Israel bajo Azaradón. No sé. Y da como fecha del fin del mundo, calcula el año 1843. Hay otro que lo pone como punto de partida el 602 antes de Cristo, año de la destrucción definitiva de Jehoaquín, rey de Judá, por obra de Nabucodonosor, y teóricamente terminaría en el 1918, y este tipo tiene el culo de que digamos que el periodo le coincide con el final de la Primera Guerra Mundial, y ahí, viste, sacan pecho y dicen, predicción cumplida y qué sé yo. Un tal William Miller también, que
es el fundador del movimiento Millerita, del cual van a venir el movimiento pentecostal o esta denominación cristiana del séptimo día. Bueno, que hace un cálculo de este tipo, es decir, y llega o profetiza el fin del mundo dice que el fin del mundo va a venir en un mes de 1843 todavía, ¿viste? Tengo una negación tan grande por esto que me broto, ¿viste? En el 1843. ¿Qué pasa con el tipo? No sé si has visto la serie Carnival. ¿Mm? La serie Carnival que la dan Sí, lo he escuchado, pero no he tenido la oportunidad de verla. Sí, lo he escuchado, sí sé cuál es. Serie Carnival se representa muy bien cómo estos pastores en el siglo XIX convocaban a la gente y especulaban con el miedo de la gente y sobre todo cómo lucraban con con la fe de las personas y empezaban a acumular dólares y que son las antecesoras de estas grandes, ¿viste?, multinacionales de la fe que convocan a personas en estadios y siguen convocando. Miller convoca a las personas a la espera del fin del mundo en 1843. Todos los seguidores de Miller lo siguen en una fecha determinada, no me acuerdo, a un campo donde teóricamente a todo esto Miller les había instado a donar sus bienes a los pobres, donar los bienes a la propia iglesia, irse vestidos de blancos y entre cánticos y alabanzas no sé, en el campo de los Estados Unidos, esperan a Cristo. Obviamente Cristo no se presenta a la cita y es considerado eso en la historia, ¿viste?, de las profecías bíblicas del mundo protestante como la gran desilusión del año 1843. Una discípula de Miller reinterpreta, o sea, dice que Dios le ha revelado una nueva fecha y qué sé yo, y de ahí vienen los adventistas del séptimo día. Es muy interesante la biografía de esta mujer, porque realmente, ¿viste?, no sabes hasta qué punto, ¿viste?, estas personas podrían tener una patología. Yo, personalmente, viví la fecha de espera del fin del mundo para el año 1975, era chico, ¿no? Los testigos de Jehová, basados también en su interpretación de la Biblia y en cálculos cronológicos no similares a estos, pero ya vamos a ver cómo afirmaron que en 1975 podía llegar el fin del sistema actual y comenzar el reinado del milenio de Cristo o el reinado de los 1000 años de Cristo, lo que muchos entendieron en su momento como el fin del mundo o el Armagedón. En términos oficiales, en sus publicaciones, la Atalaya, el Despertar, el Anuario, como el Ministerio del Reino, son publicaciones internas, usaban términos muy prudentes como es muy probable, puede ser, y muchos miembros y en sus publicaciones de la época dieron a entender que 1975 era una fecha crítica. Yo era chico, iba a las reuniones y se daba por sentado de que el año 1975 era el año del fin del mundo. ¿Cuál es la interpretación que hacen estos tipos? O sea, interpretaron que Adán fue creado en el año 4026 a.C., ni un año más ni un año menos, Greg. ¿De dónde sacan esa cifra? No lo sé. O sea, el cálculo proviene de una lectura literal de las genealogías bíblicas en el Génesis, sumadas año por año. Y segundo, también basados en la Biblia, dicen que el hombre había sido creado hace 6000 años, o sea, contradiciendo con toda la evidencia antropológica, científica de restos fósiles y qué sé yo. O sea, consideraban que la historia humana tiene una duración de 6000 años, antes de entrar en el séptimo famoso día simbólico del reino milenario de Cristo, similar al día del descanso de Dios. Entonces, si vos al 4026 antes de la era cristiana le sumás,
te digo, no sé cómo salen y cómo dicen, mira, tenemos que sumar esto nos da 4026, a eso le sumamos los 6000 años de creación del hombre y esto te da 1975. Y bueno, se vivió lo mismo, ¿viste? Gente que abandonó carreras, que abandonó estudios, gente que postergó operaciones, gente, o sea, me acuerdo de una señora, yo soy de San Juan, tenía cáncer, tenía que someterse a una operación y le dijeron, ¿para qué te vas a someter a la operación si vas a resucitar el año que viene? Entonces, por ellos creen en la resurrección de la carne, literal, ¿viste? No. Déjate morir, total resucitas el año que viene. Obviamente se dejó morir, obviamente no resucitó, obviamente Cristo no vino el Armagedón. Me acuerdo uno de mis tíos que dijo, invitó, dice, bueno, yo los invito a todos a un asado que se come en la Argentina para que esperemos el fin del mundo juntos. O sea, los pecadores no vamos a morir y ustedes que son los buenos de la película, yo era nenito, ¿viste? Van a sobrevivir, nos van a enterrar y que será bastante como entre macabro y jocoso. Me acuerdo, un primo mío, Marito, que hoy es abogado con un viejo despertador de campanas, ¿viste? De esos que hacían así, ¿viste? Que sonaban. Bueno, mirando, o sea, el despertador estamos todos mirando cuando se terminaba el año 75 y cuando sonaron las campanas del campanil de San Juan, marcando el comienzo del 76, todos festejamos porque Cristo no había vuelto y porque no habíamos sido destruidos. Pero otra vez, o sea, vos sos dueño de creer o libre de creer lo que quieras. O sea, créete lámpara, como vos decís, yo te pongo la bombilla en el culo, si vos querés no tengo problema. Pero de ahí arrastrar en tu delirio y a marcar el andamiaje psíquico de criaturas con una angustia permanente sobre la llegada de Dios o la llegada de Cristo. Ellos no consideran que Cristo sea Dios. Hay un espacio, ¿viste? Grande, ¿viste? Y te decís la puta madre, boludo. Me condicionaron, me condicionaron el disco rígido con este tipo de angustia. Pero dale, te doy el pase a vos antes de entrar a lo del Papa Negro y esta cuestión. Sí, es que mientras ibas hablando, obviamente yo iba recordando, porque como yo dije al inicio del programa, yo también estaba asignado, uno, que yo nací en un país altamente católico. Venezuela era un país altamente católico, con una fe muy fuerte, que obviamente estaba marcado en hacer todos los recorridos de Semana Santa. Incluso yo fui prometido a lo que era el Nazareno de San Pablo y durante toda mi estadía en Venezuela, los miércoles santos, para mí era religioso en cualquier sitio donde yo estuviera, preferiblemente en Caracas, en la catedral, donde está el Nazareno de San Pablo, el limonero del Señor, como se le llama en Venezuela, yo tenía que prestar. Yo lo hice hasta el 2018. Obviamente, ya yo cuando me hice consciente de muchas cosas, yo lo hacía por costumbre, pero mi fe ya no estaba ahí, o sea, como para complacer a mi mamá. Pero ¿a qué voy con esto? Que es cómo nos condicionan para funcionar en base a ciertas creencias específicas. Porque tú tienes una experiencia de manera muy directa con lo que son los testigos de Jehová. Y yo estudié a los testigos de Jehová. Yo he tenido la oportunidad de estudiar diferentes religiones. Como todos sabrán ya en el programa, yo soy de corriente más hinduista, budista, por la amplitud de mi nivel de conciencia, pero en algún punto fui católico porque mis papás me indujeron por ahí, me fui yendo por otros caminos y yo tuve un gran amigo, que no tengo problemas en decir su nombre, Franklin Zambrano, que buscó el camino de encontrarse con Dios y todo su búsqueda que todos en algún momento tenemos. Y él se inclina porque él sintió afinidad por los testigos de Jehová. Y una de las cosas que a mí me chocó muchísimo era su perspectiva sobre la vida antes de
y cuando entra a los testigos de Jehová, se fanatiza a tal grado de que a todos nos estigmatiza. Obviamente los testigos de Jehová, y tú me vas a corregir si me equivoco, tienen un término que es el de apóstatas. Todas las personas que están... Bueno, yo soy aquí un apóstata, muchacho. El apóstata. Dale. Le asignan esa etiqueta al resto del mundo, porque una de las cosas que ellos dicen es, nosotros vamos a ser salvados, los famosos 144,000 somos los que vamos a ser salvados. Una de las cosas que yo le decía en ese momento, te estoy hablando de hace, ahorita estamos en el 2025, esas discusiones, él se convirtió como en el 2008 más o menos, 2009, y una de las cosas que yo le decía, fíjate, una de las cosas contradictorias, Franklin, que tú planteas dentro de tu filosofía o la perspectiva que te están enseñando, porque ni siquiera es tuya, es inducida. Si en ese momento, en el 2008, habían algo así como 2,5 millones de testigos de Jehová en todo el continente, no sé si habían llegado a Europa, pero el global a nivel mundial eran 2,5 millones. En todas partes del mundo, y tienen menos presencia en los países islámicos, porque en los países islámicos, si no soy islamita, te cuelgan de la bola en un poste. Ahí si no tienen... No, sí, dale. Entonces, él decía de que se iban a salvar 144,000 nada más, y yo le decía, ¿y cómo van a hacer dentro de su culto? Porque ustedes son 2,5 millones. Eso quiere decir que ustedes van a repartir numeritos para... No, es que eso lo va a decidir Dios, pero te das cuenta de que tú estás dentro de un culto que te está diciendo de que menos del 1% de ustedes mismos, el 0,5 se va a salvar. O sea, tú me estás diciendo, o sea, fíjate lo que me estás planteando. Y lo otro, yo investigué a tal profundidad a los testigos de Jehová, que obviamente cuando tú haces la revisión y vas al punto de origen de los testigos de Jehová, con Charles Taze Russell, que fue su creador, Charles Taze Russell fue el que lanzó las 3 primeras, y la más anecdótica, en 1914 viene el señor nuevamente con la Primera Guerra Mundial y se va a arrojar sobre el planeta. Y eso repitió los cálculos de estos tipos, o sea, claro, no es un programa dedicado a los testigos de Jehová, podríamos dedicarlo en el futuro. Tuvo el culo Russell de que la Primera Guerra Mundial, el estallido le profetizó eso, pero él profetizó el fin del mundo y la segunda llegada de Cristo, cosa que correcto. no sucedió. O sea, profecía incumplida. Para ser exactos, ellos han profetizado dentro de sus textos, la Atalaya, porque esa es como su revista que ellos sacan de manera mensual, 6 veces. Han dicho que el fin del mundo viene 6 veces. Y yo lo he vivido basado en otras cosas. Cuando tú dijiste lo del relojito, el reloj despertador que sonaba, yo lo viví el 21 de diciembre del 2012. O sea, yo tenía un grupo de personas que nosotros éramos investigadores de lo paranormal, de los sitios, se llamaba el Grupo Orión. Y el Grupo Orión, nosotros estábamos inclusive listos, teníamos el sitio. Y esa noche de diciembre, del 21 de diciembre del 2012, nosotros nos reunimos y en la madrugada estábamos esperando el fin del mundo. Y no pasó nada. O sea, realmente no pasó nada. O sea, y eso tiene que ver con los mayas, no tiene nada que ver con los testigos, tiene que ver con por decirte algo de los mayas, ¿viste? De los mayas, de la complejísima cultura maya, sobrevive un solo códice que lo toma un antropólogo alemán que visita, creo que Guatemala, y ese solo códice está en Alemania, y a partir de la lectura e interpretación de ese códice se llega al 2012. Hago un ejemplo. Es como si la civilización judeo-cristiana, toda esta complejidad, desapareciera o desapareciese y sobreviviese solamente la Biblia. Y las generaciones a futuro juzgasen toda la complejidad de nuestra civilización por la Biblia. Ese es el equivalente. O sea, es altamente difícil, boludo. Es que fíjate una cosa, tú acabas de decir algo importante. Hay una película de bueno, antes eran los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski en este mundo extraño, que se llama Cloud Atlas, para ser exacto. Sí, duró
sí. La sacaron de cartelera porque la verdad, o sea, el primado negativo que tenía esa película era extraordinario. Una de las cosas que tú acabas de decir, Yo, mira, yo no creo que las hermanas Wachowski ni siquiera hayan escrito Matrix, pero bueno, no, dale. para nada. The Cloud Detrás Atlas de, es impresionante. claro, como una de las cosas que te dicen en esa película es, uno, que la vida, el tiempo no es lineal, que el tiempo ocurre de manera cíclica, número uno. Y número dos, el punto específico que te acabas de decir, cómo en el transcurso de los años, una idea que se mantenga puede convertirse en un culto. Porque la muerte, por ejemplo, de la personaje que la hacía la asiática, no recuerdo el nombre ahorita, en un futuro distópico de Asia, donde está a punto de desaparecer, esa lucha de ella, que simplemente era la lucha porque ella era una clon, se convierte en un punto religioso en el futuro. Y su perspectiva simplemente era y se convierte en algo, lo distorsiona. Eso es como el cuento cuando nosotros estábamos, yo tuve una vez un ejercicio en el cole, donde éramos 40 y al primero le decían una historia y cuando llegaba al 40, la historia estaba totalmente distorsionada, totalmente asignada por las creencias de cada uno y todo lo que van asignando. Es lo mismo que te he ido contando a lo largo de cómo cada uno ha ido tomando lo que ha sido la interpretación. Y una de las cosas que decían los testigos de Jehová, y era lo que yo más le protestaba a Franklin, y yo le decía, Franklin, pero ¿por qué tú no puedes hacer tu propia interpretación y tú no puedes tener la iluminación de Dios? No, es que son ellos los Escúchame, que lo eso de los pueden. 144.000 se le ocurrió al segundo presidente de la sociedad Watchtower, que era uno que le decían el juez, Radford, Correcto. y ni Ujú. siquiera, o sea, era versado en leyes, el único que tuvo un título de los presidentes, dado una interpretación de las Sagradas Escrituras. Vos tenés que tener una compleja preparación para entrar a las Sagradas Escrituras con un mínimo de preparación. Entonces, este tipo que además le gustaba el trago, le gustaba mucho el trago, entonces un día se levantó, dijo, acá 144.000 van a ser los ungidos o elegidos. Otra cosa que Radford es el inventor, viste que los testigos de Jehová se dejan morir por no transfundir la sangre. O sea, dijo, no comerás cosas con sangre, listo, la Correcto. transfusión. Eso le Es más absurdo. ha costado la vida a miles de testigos y de hijos de testigos. O sea, que han dejado morir a sus hijos, loco, por no transfundirlo. O sea, una de mis hermanas estuvo a punto de morir porque mi madre la iba a dejar morir y tuvo que intervenir mi padre y dijo, acá mi hija le pone sangre y si no, hubiera muerto. No, el delirio es como te digo, vos querés creerte lámpara, ok, yo te pongo el bombillo en el culo, pero no le joda la vida a nadie. Por Correcto. los testigos de Jehová podemos hablar No, mucho. ahí podemos hacer un programa, pero larguísimo, porque yo me conozco la historia, la investigué para poder rebatirla a profundidad, porque específicamente los testigos de Jehová son, vamos, un culto muy segregario, muy sectario, y es una secta Son muy una cara, organización coercitiva total, altamente deletérea para las personas que profesan esa fe. Arruinan familias, arruinan vidas. O sea, correcto. lo digo, viste, qué sé yo. Yo escribí un libro, vos sabés que yo escribí un libro, es eso, o sea, le prometo a mi madre, investigo, le digo, mirá, es zaraza, como decimos en Argentina, o sea, y lo demuestro sistemáticamente. Me sirvió también a mí para hacer una catarsis, ¿entendés? En la cuestión. O sea, vos crees lo que quieras, y edificate la doctrina que quieras, no le arruines la vida a la persona, Claro, porque hay muchas vidas arruinadas gracias a esta cosa. Y otra cosa que vos nombraste, que no quiero dejar pasar, son las concepciones lineales y circulares del tiempo. De este lado de la cultura, el mundo judeo-cristiano, debido a las religiones abrámicas, ¿no? que son religiones, y esto lo dice Mircea Eliade, que fue un antropólogo, no me acuerdo, rumano creo que fue.
y habla sobre las concepciones humanas del tiempo. Las religiones abrámicas, como fueron fundadas por pastores y por pueblos nómades, el tiempo era lo que tenía que transcurrir desde que se desplazaban desde el punto A al punto B. O sea, era un vector, una línea. Claro. Con el nacimiento de la agricultura entre los ríos Tigris y Éufrates en Asia hace 10.000 años, al nacer la agricultura, los tipos empiezan a percibir que había una sucesión de estaciones, es decir, al verano le sucedía el otoño, que le sucedía el invierno, que le sucedía el verano, entonces comienzan las visiones cíclicas del tiempo, ¿entendés? Otras visiones, o sea, el hinduismo tiene una visión cíclica del tiempo, circular o espiralar, que está manifestado, viste, en Shiva Nataraja, tiene una representación particular, yo tengo un escrito sobre eso, viste, sobre la cuestión. O sea, es natural que dentro de una cultura abrámica haya un principio, un desarrollo del tiempo y un final de los tiempos. En otras culturas, con otras visiones del tiempo, no hay nunca un final del tiempo. Hay el comienzo, el principio de un ciclo y el final de un ciclo donde todo empieza, se resetea otra vez. ¿Entendés? Esto me brota, boludo. Vamos a hacer un programa sobre los testigos de Jehová, si querés. Se me brota, ¿no? O sea, yo pongo a disposición mi libro gratis, está gratis, se lo dediqué a la memoria de mi padre. Debería tener algunas actualizaciones, pero me pone loco sobre todo porque arruinan vidas. Esta gente arruina vidas. No sé cómo estará tu amigo, ¿viste? Pero arruina vidas. Lo último que yo recuerdo de él, acuérdate que yo me vine de Venezuela en el 2018 y precisamente la última vez que yo toqué al Nazareno de San Pablo, fíjate lo absurdo, y esto lo quiero dejar en registro. Yo tenía que utilizar una camisa blanca y la única persona que tenía una camisa blanca era él, y él me la prestó y me dijo, si la vas a utilizar para cosas religiosas, no la uses porque está prohibido utilizar el blanco para la apostasía. Más rápido la utilicé, más rápido me la puse, tomé fotos, las compartí por Facebook y las dejé. Yo me imagino que él le ha de haber dado un infarto porque yo utilicé algo blanco para hacer su camisa blanca para hacer apostasía, pero era lo absurdo. Yo le dije, yo no sé, yo me imagino que en algún momento yo tengo que ir a Venezuela este año. Cuando converse con él, si me lo topo, lo más probable es que han pasado 7 años y me va a reclamar eso de la camisa blanca por la apostasía. Mi libro, por favor, regalale mi libro. Instalo a leer con serenidad Primero se lo espiritual. voy a llevar, la verdad. Bueno. Dale, continuamos. Bueno, sigamos con esto. O sea, el tema que nos convoca ahora es el Papa Negro, ¿no? O sea, correcto. Nostradamus predijo un Papa Negro. Bueno, me he tomado el trabajo de leer las profecías de Nostradamus. No. O sea, no hay ninguna cuarteta explícita o verificable en sus escritos que mencione un Papa Negro. No lo menciona. Ni en el sentido literal, ni en el sentido del color de la piel, ni como título formal. Lo que ocurre es que con el tiempo, con las leyendas urbanas y con reinterpretaciones modernas, o con este fenómeno que vos decías, que lo decía Goebbels, ¿no? O sea, repetí una mentira varias veces y se va a transformar en verdad. Claro, reinterpretaciones muchas veces malintencionadas han deformado los textos para adaptarlos a visiones apocalípticas, o bien racistas, o bien conspirativas. Entonces, ¿de dónde viene este mito del Papa Negro? Viene de varias fuentes mezcladas. O sea, primero de la figura del Papa Negro de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas. La Compañía de Jesús, sabemos, fue fundada por San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue un militar del Imperio Español, es herido en una pierna, tiene un método de reflexión, de un tiempo de cura, durante la cura de la herida de su pierna. Reflexiona mucho y siente el llamado, su conversión y qué sé yo, y funda la Compañía de Jesús, que era una orden militar, o sea, fundamentalmente. Y el superior de los jesuitas tenía la equivalencia del rango de un general, de hecho se le dice el superior general de los jesuitas, que vestía no solamente de negro, sino que acumulaba un poder, digamos, no reconocido, pues estaba reconocido, pero mucho poder informal dentro de la iglesia por lo que se lo llamaba el Papa Negro.
Algunos sectores conservadores de la Iglesia lo ven como un poder paralelo, incluso como una figura oscura dentro del Vaticano, y es muy interesante ver con qué propósito se fundan los jesuitas. Los jesuitas, no cualquier jesuita, los jesuitas tienen una mente muy amplia, y esa mente muy amplia les permite inclusive doctrinariamente justificar muchas cosas. Entonces, por un lado eso, o sea, el Papa Negro, el superior de los jesuitas, y por otro lado la especulación racista. O sea, se ha dicho que cuando el Papa Negro llegue al Torno de San Pedro va a ser una señal del apocalipsis. No está demostrado en ningún lado. Esta idea no proviene de ninguna fuente bíblica ni de Nostradamus, sino, para mí, de un miedo histórico occidental a la inversión del poder racial. Es una forma disfrazada de pánico ante el fin de la supremacía cultural blanca en el cristianismo. Un caso similar sucedió cuando Barack Obama llega a la presidencia de Estados Unidos. Muchos de los mismos discursos apocalípticos de este tipo se avivaron y dijeron, oh, mira, un afrodescendiente, si vamos a ser políticamente correcto, está en el poder. Si está en el poder un afrodescendiente, quiere decir que el fin de los tiempos está cerca, el fin está cerca, el anticristo es negro y ya ha llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Obama recibió el Nobel de la Paz. Obama, nada, todos sabemos lo que pasó con Obama, pero se conectó con la idea de que un líder carismático de tez oscura que lidera Occidente debería ser una señal. Y el fin del mundo según Nostradamus, bueno, Nostradamus predice muchas catástrofes, pero nunca da fechas exactas. Las profecías de Nostradamus son ambiguas. Sus profecías muchas veces han sido forzadamente para adaptar muchos eventos históricos, por ejemplo, el ascenso de Hitler, la palabra Hitler, o sea, para denominar el Danubio, el 11S, las guerras mundiales, incluso la pandemia. Todo todo apocalíptico que se precie de tal, siempre se cuelga de Nostradamus, o como decimos en la Argentina, se cuelga de las tetas de Nostradamus después de que pasa el evento. Es decir, con el diario del lunes, claro, vos al diario, o sea, tenés el evento y en la ambigüedad que te dan la sintaxis de las cuartetas, y le podés hacer caber cualquiera, ¿me entendés? Pero no hay una profecía clara que diga que el mundo va a terminar cuando haya un papa negro. Lo que sí hay es una tradición del miedo al otro disfrazado de profecía. Te doy el pase. Sí, eso que acabas de decir es realmente importante. El hecho de que las profecías, y una de las cosas que yo siempre, en el caso particular de Michel de Notre Dame o Nostradamus, es el hecho de que no son precisas. O sea, siempre hay una interpretación de y una adaptación a. Hay otros profetas que han sido mucho más específicos, mucho más quirúrgicos, como digo yo, donde sí te dicen con detenimiento los eventos que va a pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho, ahorita por ejemplo, con esta situación, porque estamos hablando del tema de las profecías del fin del tiempo, evidentemente, en algún punto, la historia tiene que terminar. En algún punto los ciclos tienen que terminar. O sea, han pasado, pasamos del ciclo feudal al ciclo industrial, al ciclo de la información. O sea, va a llegar un momento en el cual el ciclo va a terminar y hay un colapso. Pero hay algo importante que quiero anclar a esto, y es que precisamente con la llegada de estas profecías, de estas interpretaciones y todo lo demás, yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80 y en los años 90, las películas que te presentaban diferentes formas, como y en la primera década de este nuevo milenio, te presentaban diferentes futuros distópicos potenciales. O sea, o caía un meteorito,
o iba a haber un gran tsunami, o en el caso particular de la famosa de los mayas, 2012, cuando en el 2009 Roland Emmerich sacó una película del 2012, que precisamente la vi hace 2 semanas la vi porque quería refrescar a ver qué tal había envejecido, si había envejecido bien la película, y obviamente sí ha envejecido bien. Pero ¿a qué voy con esto? La imprecisión en base a las interpretaciones adaptativas que hacen aquellos que la leen, no la persona que las esgrimió o que las dijo, sino la interpretación que utiliza cada uno. Y es algo que hemos ido hablando o que tú has ido expresando desde el inicio, cómo cada quien adapta el fin del mundo para sus propios beneficios, porque voy a decir algo importante. En algún momento, el mismo libro del Apocalipsis que está dentro de la Biblia era considerado un libro prohibido y después lo incorporan nuevamente porque es un libro incomprendido. Hay una potencialidad de que lo que esté suscrito allí sí tenga una relevancia bastante importante y bastante fuerte. Pero ¿a qué voy con esto? De que cada quien lo ha ido adaptando para ir vendiendo el mensaje y para generar algo que yo siempre digo. El ser humano camina por dos aristas nada más. O camina por placer o camina por miedo. Y el miedo es un potenciador que te lleva a tomar decisiones. Y ahí cito, por ejemplo, el caso de la señora que tú has comentado. O sea, el miedo la lleva a tomar una decisión irracional de fallecer creyendo de que va a volver a resucitar un año El después. miedo, ¿sabes qué? Y la presión de los homólogos, o sea, la presión del grupo. Cuando vos estás Claro, el en un rebaño te grupo, lleva a tomar decisiones irracionales, claro. claro, en una organización coercitiva, este término lo ha adoptado Pablo Salum, que es un muchacho que ha sido víctima de una organización coercitiva y lleva adelante una lucha por una ley, se llama ley antisectas, pero muy buena, pero claro, por la presión de los homólogos. Mirá el delirio, loco, tenía 3 hijos, dejate morir, total, resucitás el año que viene. Obviamente no resucitó. Nada, es un delirio. O sea, es un delirio. Te iba a acotar algo y no... nosotros tenemos, en la Argentina, que también lo investigué, a Benjamín Solari Parravicini, que es un profeta nuestro, que se le llamó Nostradamus argentino, y también revisando cosas, revisando cuartetas, no, también Parravicini, si bien escribía frases más precisas y qué sé yo, Tipografías no, para ser no, exacto. claro, no habla de un papa negro tampoco. O sea, y también con el lado, o sea, Parravicini es en sí mismo una especialización, si querés, dentro de lo que es la apocalíptica o el estudio no sé, de las profecías y qué sé yo, pero no. Ahora, sí, con los fines de ciclo, es más antropológicamente esperable, es antropológicamente esperable que haya un... Pero desde el punto de vista de la antropología, ¿por qué? Porque han caído imperios y hay una sucesión de imperios que han reinado y han tenido la hegemonía del poder político, económico y militar del mundo y se han sucedido a través de los tiempos. Entonces, la antropología, la historia te demuestra que es posible, ¿entendés esto? Pero no que puedas calcularlos desde la interpretación ambigua de un texto sagrado. Hay otro, no sé, se me olvida el nombre, el autor de La decadencia de Occidente. Es un filósofo alemán que escribe, lo he nombrado en otros programas, no me viene en este momento el nombre, porque tengo el disco rígido, lleno y alterado, ¿viste? Porque estas cosas me alteran. Escribió eso, o sea, justamente dio Decadencia de Occidente, tomo 1 y tomo 2. Y desde la filosofía y aplicando el método filosófico y científico, y que se lo dijo, mirá, Occidente va a caer. O sea, esto lo dijo hace 105 años, porque es de 1920. Entonces le creo más a este tipo, ¿entendés? Que a un pastor que me viene y que me dice, mira, los 2500, es que he visto, haciendo esta investigación para esto, he visto pastores
que se despachan como el non plus ultra de la interpretación de la Biblia y te hablan de los 2520 años, loco. O sea, lo corté así y dije, pues ya tengo los huevos llenos de estos tipos, ¿entendés? Nada, vamos a otra de las cuestiones que están muy en boga en este momento, que es las profecías de San Malaquías, viste que con esto de la muerte del Papa y qué sé yo. Bueno, es otro de los textos más misteriosos y debatidos dentro de la tradición católica. Están atribuidos a un arzobispo irlandés, Malaquía de Armagh, que nace en el 1094 y fallece en el 1148. Y estas profecías han capturado la imaginación de creyentes y estudiosos y apocalípticos y escatológicos durante siglos, especialmente por su relación justamente con los papados y el presunto anuncio del fin de los tiempos. Bueno, ¿quién fue este San Malaquías? Bueno, fue un arzobispo católico irlandés, canonizado por el Papa Clemente III en 1190, y fue un reformador eclesiástico importante en su tiempo, pero en su tiempo no hay registro histórico, historiográfico que identifique a San Malaquías como un profeta, sino hasta después de su muerte. ¿Y cuáles son las profecías famosas de San Malaquías? Se trata de una lista de 112 frases en latín, cada una asociada a un papa, desde Celestino II, que fue elegido papa en 1143, hasta el último papa profetizado llamado Petrus Romano, o Pedro el Romano. Cada una de las frases emitidas, escritas teóricamente por San Malaquías, es críptica, es breve, es simbólica y, como dijimos, escrita en latín. Por ejemplo, pastor et nauta, el pastor y el marinero, de meditate lunae, de la mitad de la luna, flos florum, la flor de las flores, o gloria olivae, la gloria del olivo. ¿Cómo y cuándo aparecen estas profecías? Aunque están atribuidas a San Malaquías, las profecías no fueron conocidas públicamente sino hasta 1595, cuando fueron publicadas por Arnold de Wyon, un monje benedictino, en un libro que se llamó Lignum Vitae. Y esto ha generado sospechas sobre su autenticidad. Muchos estudiosos creen que fueron falsificadas en el siglo XVI para influir en un cónclave que elegiría al sucesor del Papa Urbano VII. Curiosamente, hasta ese papa, las descripciones dichas por los dichos latinos parecen acertadas, pero a partir de ahí se vuelven muchas más vagas, muchas más simbólicas, o, como se dice en el campo argentino, parece que San Malaquía estuviera meando fuera el tarro. O sea, lo que sugiere que el autor o el falsificador ya no tenía información cierta o más o menos acertada sobre los papas futuros. ¿Qué dice San Malaquías sobre el último papa? El papa 112, o sea, de la lista, es el que tiene, digamos, la escritura más extensa. Su lema no es una simple frase, sino un texto extenso que, traducido al español del latín, es así, te lo leo. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que aparecerá a sus ovejas entre muchas tribulaciones, tras la cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Esto ha sido interpretado, obviamente, como una profecía apocalíptica, o sea, de optimista no tiene nada, y se ha interpretado como que el último papa va a ser el testigo del fin del mundo, o al menos del fin de la Iglesia católica apostólica romana tal y como la conocemos. ¿Y quién sería este Pedro Romano o Petrus Romanus? Y aquí comienzan las especulaciones. Algunos afirmaban que era el Papa Francisco, que ya se ha muerto, está muerto, y el mundo ha seguido. Pero siendo jesuita y proveniente de la América Latina, esto es el fin del mundo geográfico, tal y como se lo representa, ¿no? Podría encajar, o hubiera podido encajar como el último. Otros han creído, o ya está instalado,
que el próximo papa, que se está por elegir, va a ser Petru el Romano, pero sugiriendo que su nombre, es decir, Pedro, Pietro, no sea, o simbólicamente signifique un volver a los orígenes de la iglesia por aquello, ¿no? Que le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Ahora la pregunta ¿es profecía o es manipulación? Es lo que siempre, es como con todo lo que hemos visto, Greg. O sea, ¿Quién paga y a quién le conviene? claro, boludo, o sea, dale, me hincha soberanamente los huevos este tema, cuando manipulan a la gente, ¿viste? Primero, las profecías de San Malaquías son consideradas no oficiales por la Iglesia Católica, son sospechosas de haber sido fabricadas con fines políticos, lo cual no es ajeno a la Iglesia Católica. Son interpretadas de formas muy libres por su ambigüedad y muy convenientes, y sin embargo su fascinación persiste porque se ajustan fácilmente al clima y a la inseguridad escatológica de cada época que conviene interpretar en suerte de lo que se está viviendo. O sea, siempre ha habido crisis en el Vaticano, siempre ha habido guerras, siempre ha habido tensiones globales y siempre vuelve a sonar la campana de Petrus Romano. Ahora bien, el Papa Francisco fue el 111º Papa. Bueno, si esta interpretación era cierta, el Papa número 111 es el último que recibe el lema tradicional, y este lema era de Gloria Olivae, o sea, la gloria del olivo. O sea, tuvo esto algo que ver con Bergoglio cuando estaba vivo, ¿no? Y algunas interpretaciones, ¿qué tiene que ver Gloria Olivae? O sea, porque muchos han dicho, ¿no? El antipapa, el papa, el fin de... Bueno, intentaron relacionar de Gloria Olivae con Bergoglio, y Bergoglio no tenía nada que ver con esto. En todo caso, se le podría haber asignado a Benedicto XVI, esto es entrando en el juego del delirio de la interpretación, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos creyendo en San Malaquías y estamos interpretando, vos y yo, nos metemos en el delirio y entramos a especular. De Gloria Olivaes le podría haber cabido a Benedicto XVI porque era benedictino y las hojas del olivo tienen que ver con la orden benedictina. Y esto llevó a pensar que el Papa Francisco, o sea, si Benedicto XVI era de Gloria Olivae, el Papa Francisco hubiera sido el Papa del fin del mundo, el Papa muerto y el mundo no se ha acabado. O sea, entonces, ¿quién es el Papa 112? O sea, el Petrus Romano. La opción número 1 era que Francisco era Petrus Romano, o sea que el mundo hubiera terminado con Francisco, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, y no ha terminado. Y la opción número 2 es que Petrus Romano no ha llegado, o sea, que el próximo papa posterior a Francisco sería este famoso Petrus Romano y será testigo del caos, de la persecución y quizás del colapso de Roma. ¿Qué dice a todo esto la Iglesia Católica? Bueno, oficialmente, como te dije antes, no reconoce a las profecías de San Malaquías como una revelación auténtica, ni siquiera como la base doctrinal de la propia Iglesia. Se consideran una curiosidad literaria y teológica, pero no están aprobados oficialmente ni forman parte ni del magisterio ni de la tradición profética canónica de la Iglesia. A lo que nos lleva, bueno, no hay Papa Negro, San Malaquías es, qué sé yo, que tiene esa ambigüedad que han tenido todas las profecías del fin del mundo. Bueno, ¿y ahora qué? Perdí el pase. Eso es relevante porque fíjate una cosa, yo creo más en lo que es los futuros distópicos que se presentan en Mad Max, el futuro distópico que se presenta en el book de Elijah,
el futuro que se presenta en, ahorita se me fue la película, creo más en el futuro de Terminator, que en el futuro que nos plantean profecías apocalípticas. Y obviamente, Claro la, que claro, pero por eso te digo, o sea, yo creo más, y aquí voy a aterrizarlo de una manera muy certera, en que todo esto es parte de una estructura para mantener la atención de las personas y seguir haciendo que el rebaño vaya específicamente hacia un punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita? Y específicamente acabo de ver una película hace como 3 semanas que se llama G20, que es una película que estaba muy en boga en Amazon Prime y la vi porque, vamos, me llamaba la atención uno de los actores que estaba ahí, Anthony Starr, que hace de El Patriota en The Boys, que es una serie también muy reconocida de Amazon Prime. Pero ¿qué voy con esto? De que el punto central de la película era que este actor encarnaba a un coronel a un militar que se había convertido en mercenario y que la película empieza él robando una cartera, una wallet física con bitcoins. Y obviamente él secuestra al G20, que son los 20 países más ricos del mundo, y lo hace para generar especulación y poder aumentar su wallet y obviamente volverse rico. Pero el punto central de todo esto es que ahorita nosotros estamos, y eso la gente no está poniendo la atención ahí, yo sí la he puesto porque hace mucho tiempo vengo investigando, desde que apareció el fenómeno de las criptomonedas, yo vengo investigando eso. Mientras todos están ocupados entre lo que le pasa a la inteligencia artificial, lo que le pasa a Shakira, lo que le pasa a Jennifer López, lo que le pasa a la gente con el fin del mundo, el asteroide, los extraterrestres y todas esas cosas, el sistema está llevando todo el dinero físico al mundo digital. Y están haciendo un paso de y dinero vamos a ser gigante. perfectamente rastreable y perfectamente controlable como está sucediendo en China, ¿entendés? Todo Y si, es, y si hablas de profecías modernas, o sea, tiene más probabilidad de ejecución hoy el futuro distópico que planteó Terminator con la inteligencia artificial, que, o sea, nos lo tenemos que plantear. O hubo un libro de Morris West, no sé si una novela de, no me acuerdo qué año, donde Morris West en esta novela hablaba de un papa argentino, o sea, mucho antes de que, o sea, si querés profecía moderna, dale Morris West, que es un escritor de bestseller, claro, es ¿entendés? que a eso voy, o sea, la, yo lo veo así. Las cosas que están pasando ahorita son para mantener la atención de toda la gente hacia un punto específico para desviarla de lo que están haciendo. Lo que están haciendo es un traspaso de dinero y mientras toda la gente está preocupada por la profecía de Nostradamus, de Parravicini y toda la cosa, JP Morgan, Morgan Chase, todas esas grandes corporaciones, banqueros que manejan el sistema, están pasando todo su dinero mediante las ETF a digital. Y se sabe, obviamente, este dinero digital, una de las cosas que se está planteando, para ser específicos con la XRP, la moneda XRP, es que a ti te van a asignar un sueldo universal mensual, ese sueldo se va a acabar cuando finalice el mes, no vas a poder comprar ciertas cosas. Y hay una película de Amanda Seyfried y Justin Timberlake que se llama, que es la del tiempo, la donde ellos tienen un reloj aquí, que ellos no pueden pasar por distritos y a la gente Sí, le dan un sí, tiempo específico. Eso va a sí, pasar y eso es realmente sí. lo que va a acontecer, ¿O no querés, las profecías del ciclo. querés una señal del fin del mundo si Xi Jinping, el líder chino, vende todos los títulos de la deuda de Estados Unidos? Eso es un fin del mundo. Ahí viene un apocalipsis, ¿entendés? Ahí sí revientas el sistema. Ahí te- Él tiene el poder de reventar el sistema por ahí. Y eso sí claro, sería un fin del sistema que conocemos moderno que claro. inició el Es siglo de pasado. una forma de ver el mundo, de concebir el mundo. O sea, ¿quiénes son? O sea, cerremos esto viendo quiénes son los papables, Greg. O sea, Sí, sí, una sí. cosa, ¿viste? Vos que sos tan versado en cine, o sea,
tenés mucha memoria, mucha citación de cine, sos un cinéfilo, bueno, sos director de cine. O sea, hay una película yo tengo amigos jubilados en el Estado Vaticano, porque viví en Roma, y conozco de los puteríos de Roma y del Estado Vaticano y muchas cosas, ¿viste? Tipos que lo han vivido, no se las han contado, lo han vivido en primera persona. Me han aconsejado me han mandado una película para que la vea, que no la he visto, que se llama Cónclave. El ¿Entendés? Que cónclave, se me han dicho varios que la vean. La ortodoxia católica la da o sea, la descalifica y qué sé yo. Y estos amigos míos, uno jubilado, me dice, no, vela porque es así, es tal cual, el tipo que bueno, es. Pero bueno, ¿quiénes son los papables ahora? Uno es Pietro Parolin, que es un italiano, ha sido secretario del Estado Vaticano y es reconocido por su habilidad diplomática y su papel central en la gestión de asuntos internos y externos de la Santa Sede. Tiene mucha muñeca diplomática este tipo, o sea, tiene mucha experiencia en relaciones internacionales, es decir, del Estado Vaticano en su vínculo con otros estados soberanos. Y su moderación, es un tipo moderado y que tiene muñeca diplomática. Lo posicionan como un candidato capaz de mantener la continuidad y la estabilidad institucional de la Iglesia, y además vos tenés que pensar que desde el año 1978 no hay un papa italiano, ¿me entendés? O sea, otro de los papables es Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas. El cargo que tiene es prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, muy cercano a Francisco, muy amplio y tolerante en lo que ha sido este cambio que dio con la ideología woke y todo lo más dentro de la iglesia. Y es considerado como uno de los favoritos, además porque hay muchos bergoglianos, se supone, dentro de lo que es el cónclave, de lo que va a ser el cónclave. Después tenemos Fridolin Amborgo Venus, si estamos hablando de papas negros, ¿no? O sea, con piel negra, o sea, ni siquiera afrodescendiente, no, africano, de la República Democrática del Congo, tiene 64 años de edad, que es joven, o sea, es arzobispo de Kinshasa, es un capuchino, ha sido un firme defensor de la doctrina tradicional de la Iglesia, con un enfoque social claro, muy respetado dentro del Vaticano y muy respetado por el extinto Papa Francisco, que lo nombró cardenal en 2019. El punto fuerte es que representa una iglesia viva y creciente en África. Vamos a ver que África es el único continente donde la iglesia católica está creciendo, con una voz firme, y este obispo tiene una voz firme pero equilibrada, y su visibilidad fuera del África todavía es limitada. Después hay otro, que es Peter Turkson. Yo lo he escuchado y es un tipo muy coherente, o sea, muy lúcido. O sea, haciendo el laburo para esto, me puse a escucharlo a Turkson, y es muy lúcido y muy coherente dentro de su universo simbólico. Fue prefecto o es prefecto de mérito del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. El perfil de él fue considerado papable ya en el conclave del 2013. Tiene una fuerte formación teológica, tiene carisma diplomático, presencia internacional, y se ha expresado sobre el medio ambiente, el racismo y la justicia social, alineándose al Laudato Si, la famosa encíclica de Francisco. Si es elegido, sería el primer papa negro en la historia. O sea, ¿por qué yo pienso? O sea, ¿cómo pienso que va? No quiero ser ni irónico ni ácido, ¿viste? Por respeto a los católicos. Pero ¿por qué pienso que el Espíritu Santo se va a inclinar? O sea, hacia va a volver hacia un conservador europeísta, blanco, qué sé yo, o va a elegir a un papa negro, que me parece lo más probable. ¿Pero por qué? Primero porque África es el único continente donde el catolicismo está en expansión, en términos generales. O sea, actualmente es el único
continente, repito, donde el catolicismo crece vigorosamente y a gran escala, pero con algunos matices que vale la pena entender. O sea, ¿qué pasa en África? Bueno, la tasa de crecimiento del catolicismo es altísima. El número de católicos africanos se ha triplicado en los últimos 50 años. En 1970 había unos 55 millones de católicos en el África. En el 2020 se estiman cerca de 250 millones. O sea, y se proyecta que para el 2050 casi 1 de cada 4 católicos del mundo va a ser africano. Recomiendo el programa que hicimos sobre el África, nosotros, hace no sé cuántos tiempos atrás. Los motivos principales de este crecimiento, bueno, son las altas tasas de natalidad, la rápida urbanización que ha habido en África y el atractivo social de la Iglesia como una red de educación, de contención, de salud y de servicios comunitarios. Y el carisma pastoral de los movimientos católicos africanos adaptados a las culturas sociales. Hay un rito africano adaptado que es muy lindo, muy alegre. Yo asistí, viste, se podía, cuando viví en Roma, había una iglesia donde se practicaba el rito africano adaptado justamente para la población africana que vivía en Roma. Y es hermoso, o sea, es festivo, es colorido, es qué sé yo. Es muy bello el rito africano adaptado. Esto desde lo personal. ¿Qué pasa en otro continente, en Europa? Bueno, el catolicismo está en fuerte declive. O sea, ya cuando yo vivía en Roma estaba en fuerte declive. Iglesia básica, vocaciones sacerdotales en caída libre, secularización generalizada. América del Norte está en estancamiento, retroceso lento. El crecimiento del monárquico católico depende casi exclusivamente en Estados Unidos de la inmigración latinoamericana. El crecimiento de la Iglesia Católica depende de los latinoamericanos que emigramos allá. Y en América Latina, la Iglesia ha perdido en forma exponencial fieles a favor de las iglesias evangélicas, pentecostales, incluso del secularismo. En Asia, el crecimiento es muy lento, pero real en países como Filipinas, de donde está este papable, ¿no? Que es tradicionalmente católico. En crecimiento lento en Corea del Sur y en Vietnam. En China hay un crecimiento subterráneo con fuerte represión estatal, y en Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda, se ven en un declive, o sea, con la iglesia asociada, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, a abusos sexuales, ¿no? Y a una sociedad cada vez más secularizada. ¿Por qué África es distinta? Porque tiene una combinación que no se da en otros lugares, porque es vibrante y expresiva, porque la religión se mezcla en forma natural con la vida cotidiana, forma parte de la cotidianidad, la religiosidad, eso está en la cultura africana desde siglos, por el contexto social donde la Iglesia Católica no es vista como una estructura envejecida, llena de viejos enrarecidos, sino como un actor dinámico que proporciona servicios reales, y por esta capacidad que ha tenido la Iglesia de hacer inculturación, es decir, las celebraciones litúrgicas africanas son muy bellas, son muy inculturizadas, son muy festivas y no meramente repetitivas, y con esto cierro, Greg. Vamos a decirlo, un punto de vista bien aterrizado. Yo le pongo votos al Papa Negro, te digo. No, Sí, por razones políticas, institucionales, ¿entendés? Es que Si yo eso fuera voy, el CEO, si yo fuera el CEO de una multinacional, ¿entendés? ¿Hacia dónde apuntaría? es que a eso voy. La Iglesia Católica es un negocio. La Iglesia Católica es la multinacional más grande del planeta, la empresa de bienes y raíces más grande del planeta. Oh, qué casualidad, le pertenece a la Iglesia Católica. Y si yo lo voy a ver desde un punto de vista pragmático y empresarial, las razones te dictan de que va a ser el africano. ¿Por qué? Porque la multinacional necesita optimizar
lo que son sus ingresos. Y en ese caso particular, obviamente, el continente africano, si nos vamos, por ejemplo, a Nigeria, que es un caso que yo siempre he seguido de muy cerca, porque la Biblia nigeriana tiene libros que no están inmersos dentro de lo que es la Biblia tradicional que nosotros conocemos. Y qué casualidad que esos libros muestran cosas que están fuera de la cotidianidad y la normalidad. El libro de Enoch, por ejemplo. Correcto, el famoso libro de Enoch, que deberíamos hacer un programa sobre el libro de Enoch, porque el libro de Enoch te muestra cosas muy potentes. ¿A qué voy con esto? Que obviamente las razones fundamentales que van a llevar a la toma de decisión, probablemente cuando salga este programa o unas semanas después o unos días después, es que tengamos el Papa negro, no por cuestiones proféticas, sino por cuestiones netamente empresariales. Y la multinacional dicta de que tenemos que enfocarnos en África. Yo lo digo, repito, lo digo con mucho respeto porque yo soy bautizado católico, he sido testigo de Jehová, soy bautizado católico, pertenezco a una comunidad mariana y lo hago con orgullo, con fe, con devoción, pero también soy un ser racional, es decir, soy profesor y estoy atravesado por el método científico. Hay dos yoes, digamos, el yo racional y el yo místico, ¿entendés? Pero nada, eso. O sea... No, es que obviamente yo lo digo también enmarcado en el respeto, o sea, uno siempre, todos los programas que nosotros hacemos entre mates y arepas están enfocados en... llegar a un equilibrio, Greg. Correcto, o sea, llegar al equilibrio, a la estructura, al respeto, aunque en algún momento hablemos de temas polémicos, siempre vamos a tener un punto muy equilibrado. Y yo lo digo con los elementos que se nos presentan en el marco referencial de la toma de decisiones. O sea, yo también soy una persona que cuando va a tomar una decisión, siempre voy a esgrimir los elementos que me... voy a tomar esta decisión por... Y el por, ahorita, es que el único continente donde el mundo religioso enfocado en el catolicismo está creciendo es el África. Porque el resto del planeta tiene otros síntomas y otros símbolos muy diferentes. Así que nada, a todos aquellos que han llegado a este punto del programa, les agradecemos como siempre su apoyo. Si es la primera vez en el canal, por favor, suscríbete al canal porque nos está impulsando a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir creando contenido, a seguir impulsando esta conversación entre este servidor, un venezolano amante del cine, mi querido Armando, que es un profesor y una persona atravesada por el método científico, tal cual como él lo dice. Eso nos hace ser unas personas ecuánimes. Y nada, invitarlos a que le den like al canal, comentarios si están de acuerdo con lo que hemos planteado el día de hoy o no están de acuerdo. Para eso está la casilla de los comentarios, para que nos puedan expresar sus opiniones. Y si creen que este tema es importante, compártalo. De eso se trata, que compartan la información y seguimos avanzando. Y pues nada, aquí cerramos el programa del día de hoy, invitándolos al que viene, la semana que viene, celebramos nuestro programa número 20 y vamos a tener un programa de lujo, así que atentos con ellos ahí. Así que nada, se les quiere y les aprecia su querido Greg Max 33, como siempre, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma saluda a tu alma, nos vemos la próxima semana. Namaste.